Manuel Ramírez, director general de Universidades del Gobierno de Canarias. Buenos días. Buenos días, José Luis, encantado de verte. Igualmente, y de que estés en este programa, que tenemos por aquí pues mucha actividad en el chat y con personas que están estudiando filología, con personas que quieren estudiar alguna carrera, con una clase de economía que ponen el programa desde tempranito. Así que, hombre, esto la verdad que va muy rápido. Seguro que vas a tener alguna pregunta. No sé si difícil o no, pero alguna pregunta va a haber, Manolo. O sea que algo cae. Encantado. Bueno, en primer lugar, para situarnos, ¿cómo está ahora mismo el ámbito universitario? Y vamos a hablar en concreto de Canarias, que para eso eres director general de Universidad del Gobierno de Canarias. ¿Cómo ves ahora mismo la universidad en este 2022 y en este mes en el que estamos ya abril? Bueno, este curso empezó como terminó el anterior, con incertidumbres derivadas de cómo estaba afectando la pandemia a la evolución de las clases y de las evaluaciones de los estudiantes. Francamente, la situación de este abril de 2022 es mucho mejor que la de abril del 2021, por las razones que todos sabemos, la gran evolución de la vacunación y cómo hemos afrontado incluso esta sexta ola, ¿no? Que empezamos en enero con unos datos preocupantes de cierre del año anterior y hemos visto cómo ha ido descendiendo la contagiosidad entre estudiantes, profesorado y PDI. Y francamente, con ilusión, con esa fe en que estamos ya saliendo de esto y que posiblemente el curso que viene, el inicio del curso que viene, tengamos ya esa ansiada vuelta a la normalidad que se parezca más a aquella anterior al inicio de la pandemia. Efectivamente. Claro, esa normalidad nos dejó bastante, bueno, esa anormalidad nos dejó bastante ubicados, pero se está hablando mucho de la posibilidad de eliminar las mascarillas en interiores. En clases universitarias, ¿cómo debería ser o cuál sería el protocolo a tener en cuenta? No sé si seguir con ventanas abiertas, si va a ser también que las mascarillas en interiores y en clases pues sea obligatoria o para el profesor, para que no caiga malo, o para algunos alumnos. ¿Cómo crees que podría ser? Bueno, tú sabes que nosotros en educación estamos siempre a expensas de lo que nos indiquen las autoridades sanitarias, ¿no? Que Ujú. son ellas las que tienen que indicar cómo hay que actuar y de qué manera hay que activar los protocolos, ¿no? Pero como uno sabe lo que está sucediendo más allá de nuestras fronteras, te puedo contar que hace una semana estaba asistiendo a un vídeo de una conferencia en streaming de una universidad inglesa y Ujú. allí nadie llevaba ya mascarillas en interiores, ¿no? Desde hace ya meses en Europa, determinados países, en el ámbito académico, en la enseñanza superior y en particular en la universitaria, ya se prescinde de las mascarillas allí donde hay espacios amplios, como un salón de conferencias, con una separación interpersonal amplia, espacios bien ventilados, pero había algunas personas que todavía las llevaban. Claro. Yo creo que aquí vamos a ir quizás, cuando lo digan las autoridades sanitarias y siempre con las cautelas, vamos a ir a un momento en el cual va a haber personas que no van a tener la obligación de llevar la mascarilla, pues como ya sucede en exteriores, que uno va por la calle y ve que hay gente que la lleva y otras personas no la llevan. Ujú. Pero yo creo que en ámbitos como transporte y contextos muy cerrados, un aula no siempre lo es. Las aulas son amplias, buena separación de personas en el ámbito universitario, me estoy refiriendo, y con buena ventilación. Posiblemente vayamos caminando en esa dirección. Bueno, por aquí ya hacen alguna pregunta al director general. Dice, buenos días, soy de México, me gustaría estudiar en España. ¿Hay alguna posibilidad de intercambio o alguna vía que me permita hacerlo? Pues hay programas de becas de ministerios y de incluso fundaciones privadas para estudiantes de otros países que puedan obtener una beca y estudiar en España. Y, y luego también están las opciones de que desde esos países del extranjero Ujú. se estudien en modalidades de enseñanza no presencial, que permite a los estudiantes que viven en otros países seguir viviendo en sus países, pero realizar enseñanzas regladas, oficiales, tanto de grado como de máster, incluso de doctorado, en sus países de residencia, ¿no? Y obtener esos títulos españoles que están reconocidos en todo el espacio europeo de educación superior. Claro, este podría ser una medida, ¿no? O sea, para personas que viven fuera, que no tengan que desplazarse a España, empezar una nueva vida, sino estudiar desde fuera. Y una vez que ya tengan esa titulación, a lo mejor sí lanzarse al mercado laboral en España con esa titulación ya conseguida online, ¿no?
En efecto. Por aquí también dice, Angie dice, pregunta para que no se te olvide, José Luis, sobre el planteamiento de la eliminación a asignaturas tales como latín o filosofía. ¿Qué opina Manuel Ramírez? Bueno, José Luis, que me lo preguntes a mí, siendo profesor de historia y además de la especialidad de historia antigua y Mm, profesor de epigrafía latina en la universidad, pues, ¿qué voy a decir? Yo considero que la formación humanística, que a veces en este mundo tan tecnologizado parece la hermanita pobre del mapa científico, es una pieza esencial en la formación de un universitario. Precisamente en el ámbito anglosajón, a nadie se le escapa que las clásicas están en la formación de carreras, lo llaman grados abiertos, un economista, un matemático puede estudiar lenguas ujú. clásicas y esto, ¿no? Yo creo que es un error perder el conocimiento de esas lenguas que nos acercan pues a 1500 años de historia. Pensemos que el latín era la lengua oficial en el sistema universitario medieval y moderno durante el Renacimiento hasta que empezaron a entrar las lenguas romances como el francés, el inglés y el castellano, ¿no? El latín, el griego y todas estas lenguas que ya no se hablan pero que siguen muy vivas y toda la cultura clásica, yo creo que la filosofía, etcétera, forma parte de nuestra esencia como civilización occidental y sería un error perderla. También se habla de historia que se dé a partir del año 1812 en adelante. Todo lo que hay antes de ese año se va a olvidar. El estudiante no va a saber absolutamente nada de esa edad contemporánea, de todo lo que ha pasado en España antes de esa fecha y tendrá que buscarse la vida si quiere saber algo al respecto o aquí sí están acertados desde el gobierno. Bueno, Luis, me estás preguntando cosas que Sí, escapan de mi ámbito lo sé, competencial, lo sé, como lo bien sé. sabes, pero como amigo que soy, Y como lo, profesor. lo- voy a ir al trapo. Sí. Vamos a ver, estamos hablando de la reforma del currículum del bachillerato Ujú. y estamos hablando de que se están cambiando algunos contenidos, pero ojo, no dramaticemos. Los estudiantes de la ESO adquieren conocimientos de historia desde la prehistoria hasta no sé en qué época cierran en cuarto de la ESO, ¿no? Eh, Quiero decir que los conocimientos de la historia de España anterior a la época contemporánea, anterior al siglo XIX, los estudiantes los adquieren en otros niveles. Yo mismo, cuando estudié la historia de España en tercero de bachillerato, porque yo soy de la EGB y del BUPI y del COU, porque soy así de viejuno, pues en bachillerato y en COU se enseñaba fundamentalmente historia contemporánea, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque en primero de bachillerato ya habíamos estudiado una historia de las civilizaciones occidentales en primero de BUP. Quiero decir que el estudiante no va a dejar de conocer la historia patria, que parece que es lo que les preocupa a algunas fuerzas políticas, eso de estudiar las esencias de la patria, eso se está estudiando en otros niveles y lo que se dice ahora es que se va a especializar en el bachillerato el estudiante en lo que es el mundo contemporáneo, porque te lo digo yo como historiador, es evidente que toda la historia es Sí. importante, pero las raíces del Estado-nación que vivimos en este país hoy en día están precisamente en el mundo contemporáneo, eso es indudable. Toda la historia es importante, pero también es muy difícil darla toda, ¿no? Que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque la historia sigue caminando, seguimos viendo cómo la historia se sigue escribiendo y sería imposible desde el origen hasta la actualidad darla toda en un curso solo. Sí, Mm, sí, está claro. Vamos a ver, pero eso pasa en todos los niveles de la enseñanza. mm. Lo importante es que el profesor, y ese es el reto del docente, la profesora, el profesor que tiene que impartir una asignatura que es prácticamente inabarcable en un curso lectivo, el reto está en darle a los estudiantes las competencias, los contenidos esenciales que están en el currículum, y luego tener la capacidad de que el estudiante vea esa asignatura no como algo impuesto y algo que tengo que superar, sino como algo incluso atractivo y que el estudiante, pues si somos capaces de meterle la historia por los ojos y hacerle ver la importancia que tiene la historia para conocernos a nosotros mismos y como sociedad saber hacia dónde vamos, que luego, pues en sus ratos libres, en el verano, etcétera, pues siga leyendo, siga. Mm. O sea, el reto está en que más allá de las clases, el estudiante vea que tiene interés en alguna materia y siga aprendiendo y ampliando sus conocimientos. Bueno, nos centramos ahora sí en las universidades canarias. Veíamos hace un par de semanas que las universidades públicas han avisado que cerrarían servicios si no llegan más fondos y hablaban de 10 millones de euros más, que es insostenible el precio de la luz, lo que tienen que afrontar. ¿Se ha solucionado el problema o hay alguna medida que se pueda implementar desde la Dirección General para que, no sé, se pueda aliviar un poco la tensión?
Sí, la financiación de las universidades, como sabemos, va a través de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Las universidades públicas tienen una financiación que en su mayor parte viene de los fondos de los recursos públicos, quiere decir, de los impuestos de todos los ciudadanos que contribuimos al estado de bienestar. Las universidades públicas canarias tienen la financiación, y esto quiero dejarlo claro y dar tranquilidad a la sociedad y a quienes nos estén escuchando, las universidades canarias tienen la financiación que necesitan. O sea, no tienen una financiación por debajo de sus necesidades. Y esta financiación además está regulada a través de un protocolo firmado por los rectores de ambas universidades y la consejera de Educación, pero no la actual consejera, sino en la anterior legislatura por la consejera Soledad Monzón, que se estableció un modelo de financiación que garantizaba unos mínimos y apostaba por una financiación por objetivos, con unas partidas económicas que en este año en particular hemos aumentado en 1,5 millones de euros y con visos a, en el futuro, en el 2025, poder las universidades contar con un plan de financiación plurianual. Desde que la consejera Manuela Armas llegó a la consejería en 2020, estamos trabajando para adelantar ese marco de financiación plurianual a antes de la fecha del 2025. Y en estos momentos, lo saben los rectores, estamos preparando, lo estamos haciendo con conocimiento de ellos y con interacción absoluta con ellos, un modelo de financiación plurianual que, si es posible, se pudiera implantar, y eso ya no depende solo de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, sino también de todo el gobierno y en particular de la Consejería de Hacienda, con un plan de financiación plurianual que pudiera empezar en 2023. Entonces, en eso estamos trabajando. Ahora, el problema de la financiación de las universidades yo lo resumo de la siguiente manera. Las universidades son autónomas. Las universidades tienen capacidad de autogestión absoluta. Quiere decir que un rector, una rectora, tiene capacidad para buscar fondos más allá de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Entonces, el gran problema que tienen las universidades públicas canarias es que son, de todo el sistema universitario español, las universidades que más dependen de lo público. O dicho de otra manera, son las universidades que tienen menos capacidad de captar fondos por iniciativa propia. Entonces, esa absolutísima dependencia de lo público hace que las universidades, cuando vienen causas sobrevenidas como estos aumentos de los costes energéticos, pues se vean que les falta capacidad de respuesta. Claro. Pero incluso en estas circunstancias estamos trabajando para que puedan ellos buscar recursos, incluso a través de otras vías, y bueno, si se materializa, yo creo que las universidades van a contar con esos recursos este año. Hay una pregunta, enseguida la voy a leer, pero sobre lo que acaba de decir Manuel Ramírez, entonces cabe la posibilidad de que una universidad pueda llegar, por ejemplo, a un acuerdo, se me ocurre, con Endesa, para una cátedra Endesa, y que a lo mejor con esto se pueda también negociar una cuantía económica y esto pues le sirva para paliar el efecto de la subida de la luz, por ejemplo. Claro, es que este es el reto. Vale. O sea, un profesor que da clases en un colegio de primaria, de infantil, de secundaria, de bachillerato, su director, su centro, su consejo escolar, no tiene capacidad para buscarse recursos más allá de los que les destina la propia consejería. Pero las universidades, como son autónomas, tienen esa capacidad para captar fondos en la Unión Europea, de los presupuestos generales del Estado a través de distintos ministerios, empresas públicas, hub de empresas. Entonces, lo que les decimos a las universidades es que se pongan las pilas, porque es que francamente, dependen en un 85% de su presupuesto de la comunidad autónoma, cuando la media nacional está 10 puntos por debajo, la media del sistema universitario público español. Entonces, si la solución a estos problemas es seguir incrementando y que la dependencia siga aumentando, el problema es que nos estamos alejando de la media española y de la tendencia del sistema universitario público, que tiene que ser cada vez más competitivo. Y competitivo quiere decir ser competente para adquirir fondos más allá de los presupuestos de la comunidad autónoma. Bueno, también por aquí dice, ¿alguna vez han tenido problemas de financiación? Entiendo en la dirección general, supongo que para luego repartir ese dinero a las universidades públicas. No entiendo la pregunta. Sí, ¿nosotros en la dirección? Sí, entiendo que a lo mejor si han tenido algún problema de financiación a la hora de percibir dinero para que luego se pueda repartir entre las universidades. Hacemos un análisis de los presupuestos generales de la comunidad autónoma en la última década. Cada año las universidades públicas canarias perciben más dinero que el año anterior. Entonces, eso es algo, y si hablamos en cifras, podemos decir que hace 10 años el sistema universitario tenía menos estudiantes que ahora, el sistema público, y sin embargo eran mucho más, necesitaban menos dinero, o la comunidad autónoma inyectaba menos dinero que ahora. Ahora, con menos estudiantes, se inyecta todavía más dinero que hace 10 años.
O sea, la foto no es que esté decreciendo Ujú. la financiación pública. Lo que sucede es que, y esa es otra derivada de lo que estábamos hablando, otro de los, digamos, de los problemas que tienen las universidades públicas es que están perdiendo estudiantes. Están siendo incapaces de crecer el número de estudiantes. Los estudiantes deciden otras opciones. FP superior, otra oferta pública, universidades públicas fuera de Canarias. Entonces, claro, las universidades públicas, al tener menos estudiantes, la comunidad autónoma no les puede compensar esas matrículas de precio público de matrícula con más dinero. Entonces, si las universidades pierden 2.000 estudiantes, es obvio que la comunidad autónoma no les puede compensar por 2.000 estudiantes que no tienen en sus aulas. Y ese es otro problema que tienen las universidades que afrontar, porque el gobierno no les puede hacer los deberes. ¿Y qué se podría hacer para atraer más estudiantes y para que esos estudiantes pues vean que la universidad pública es una alternativa importante a tener en cuenta, salvo, pues bueno, porque con todas esas propuestas que acabas también de nombrar? Pues el reto está en que las universidades tienen que ser conscientes de que hay unas demandas sociales, hay unas titulaciones, hay unos perfiles, hay unos grados que tienen una alta demanda, ver si esos grados los estamos o no estamos ofertando, ver si esos grados o dobles grados, hablando de dobles grados, solo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria oferta dobles grados, La Laguna no los oferta porque no ha querido ofertarlos, Ujú. pese a que en la Estrategia Canaria Universitaria 2010-2020 se puso como uno de los ejes fundamentales ofertar dobles titulaciones. La Laguna decidió y sigue decidiendo que no oferta doble grado. Bueno, pues lo que tiene que hacer la universidad es, tenemos títulos en aquellas áreas con demanda y otra cosa, esos que tenemos en áreas que son demandadas, estamos cubriendo la matrícula, porque si estamos matriculando menos gente de la que debiéramos, quizás esa oferta de asignaturas, esa organización de las enseñanzas no sea la que el estudiante demanda y se está yendo pues, a otro sitio. Es que la Ujú. competencia, lo bueno de la competencia es que quien puede escoger, escoge. Claro. Entonces, ese análisis, esa autocrítica es lo que yo he hecho en falta. O sea, Ujú. más allá de decir, me falta el dinero y si no me dan el dinero cierro, deberían hacer un poco de autocrítica las universidades públicas. El profesor universitario es muy crítico, Ujú. generalmente, porque si no lo fuéramos, poco universitarios seríamos. Entonces, los órganos de gobierno deberían tener un poco esa autocrítica, ¿no? Y decir, ¿por qué razón de cada 4 másters que yo oferto, solo uno tienen 15 alumnos como mínimo de matrícula el primer año? ¿Por qué hay 3 que tienen menos estudiantes de los que debería tener? Y si hacemos un poco esa reflexión, a lo mejor somos capaces de encontrar solución a esos problemas. Claro. Bueno, por aquí preguntan, dice, yo pienso que si ofrecen la misma educación no veo el porqué de esa caída. No lo acaban de entender. Pues exactamente. Por qué hay personas que están dispuestas a pagar 20 veces más o 15 veces más por un título en una universidad privada que en una pública? ¿Por qué hay personas que escogen hacer un máster en una universidad privada que cuesta mucho más que en una pública? Pues esas son las preguntas que deberíamos hacernos, las que antes reflexionaba. No tiene mucho sentido, sobre todo si tenemos en cuenta que las universidades públicas cuentan con el mejor profesorado y el profesorado mejor pagado. Ujú. Porque una cosa que es evidente es que en la enseñanza privada, y esto pasa en todos los niveles, los docentes no cobran lo mismo en la enseñanza privada que en la pública. Los requisitos de acceso a la función pública sabemos que son vía oposición y concursos de acceso y concursos de mérito, y las categorías y las evaluaciones a las que están sometidos son mayores y su emolumentos, sus retribuciones son también muy elevadas. Quiere Claro. decir, los mejores están en la enseñanza pública, salvo honrosísimas excepciones y en determinadas universidades privadas y en particular ninguna en Canarias. La Universidad de Navarra, por ejemplo, siempre lo digo, es una universidad privada y es mejor universidad que muchas universidades públicas. Pero la pregunta es, ¿por qué un estudiante, pudiendo irse a lo público, con mejores profesores, mejor remunerado y precios de matrícula mucho más baratos, no escoge esa opción? Pues esa es la reflexión que hay que Pues sí, hacer. una reflexión bastante profunda. Bueno, para ir acabando, ¿qué retos tiene la Dirección General de Universidades del Gobierno de Canarias en este 2022? Bueno, en este 2022 tenemos varios retos. Uno, como comentaba antes, poner sobre la mesa ese modelo de financiación plurianual basado en cumplimiento de objetivos para que las universidades puedan captar más recursos, pero recursos para hacer aquello que no están haciendo o hacer aquello que están haciendo de manera más eficiente, ¿no? Y mejorar, que Ujú. yo creo que es al final lo que todos queremos, que nuestras universidades públicas sean cada vez mejores, ¿no?
ese es uno de los retos que tenemos para este año. Y otro de los retos es orientar a las universidades hacia esas áreas, de ponerle sobre la mesa más datos, más información que estamos recabando a través de los recursos humanos que tenemos en la Dirección General, datos de estadística del sistema universitario, comparativas con otras universidades en titulaciones que sabemos que no están y que podrían ofertar, para que las universidades con toda esa información hagan lo que con su autonomía universitaria pueden hacer, que es mejorar. Entonces, en ese camino estamos trabajando. Bueno, retos importantes para lo que queda de este 2022, que todavía queda mucho, cabe destacar. Y ya por último, viendo la importancia que tienen canales como este, por ejemplo, digitales, ¿no? Donde hemos visto que hay muchísimas inquietudes, hay muchísimas preguntas también. Cabe la posibilidad de que veamos en un futuro también que la universidad se vuelca, ¿no? En estos nuevos entornos digitales, metaverso, canales de comunicación como este, donde a lo mejor pues hay una interacción directa con estudiantes ya presentes o estudiantes futuros. Sí, yo creo que sí, no queda otra, José Luis. Mm. La presencialidad es evidente que es necesaria y es fundamental y es la base del sistema universitario en sí mismo, y nuestras universidades públicas son presenciales, eso a nadie se le escapa, ¿no? Y bueno, y yo creo que un estudiante si puede escoger entre lo presencial y lo no presencial, escoge lo presencial porque como espacio de sociabilización no se me ocurre ningún lugar mejor en el mundo que una universidad, que una biblioteca universitaria, que una cafetería universitaria. La vida universitaria es Sí. presencial, ¿no? Ahora bien, hay determinadas actividades que en el ámbito universitario se podrían desarrollar sacando todo el potencial que tienen estas herramientas, optimizaríamos recursos, permitiríamos captar estudiantes de otros lugares que no residen en nuestra comunidad autónoma. Entonces yo creo que ese reto lo tienen las universidades y tienen que apostar por él, está claro, no queda otra. Bueno, Manuel Ramírez, director general de Universidades del Gobierno de Canarias y seguidor de este canal a buenas horas, que en su día seguía el canal y yo no sé qué te parece, Manuel, que esto, pues bueno, al final sea este cambio, como decíamos, de la comunicación, de un salto tan grande, ¿no? De como la conocíamos, ¿no? La llegamos a conocer en su momento. En efecto, y tú ahí eres lo que se llama una avanzadilla, porque esta Sí. herramienta la conocí a través tuya, José Mm. Luis, estás ahí punta de lanza en todas estas herramientas para la comunicación hoy en el siglo XXI. Me parece fabuloso, es una manera de acercar la comunicación y los contenidos a todo el mundo, y yo te animo a que sigas por esta vía porque la verdad es que me parece fabuloso. Bueno, pues agradezco esas palabras y ya para terminar también por aquí dicen, yo prefiero presencialidad porque aprendes más y entiendes mejor las cosas. Evidentemente, como bien decís, sobre todo esa capacidad de sociabilizar, ¿no? Y del contacto humano que no se pierda también, que eso es fundamental. Aparte de tener pues otras herramientas que sean telemáticas, pero esta, sin duda coincidimos, yo creo que todos, eso está claro. Está claro, sí, efectivamente. Pues Manuel Ramírez, director general de Universidades del Gobierno de Canarias, gracias por este ratito, gracias también por responder a las preguntas de las personas que están al otro lado y estoy seguro de que volveremos a hablar dentro de no mucho para seguir conociendo cuáles son esas novedades de la universidad y también de qué manera pues nos podemos adentrar en ese mundo universitario tan importante en nuestra formación. Muchas gracias, José Luis, un placer. Un Hasta fuerte la abrazo, próxima. cuídate, hasta luego.